Ok, entonces voy a hacer algunas preguntas que me hicieron por el chat. Voy a empezar, bueno, primero te voy a buscar las preguntas que las hice. Vamos a ver, Josué me mandó varias y Brenda, Brenda fue, ¿verdad? Creo que fue que me mandó varias también, o una. Vamos a hacer la primera, es la de Brenda. Vamos a ver si la puedo proyectar. Voy a compartirles un momento la pantalla. Es como una foto, entonces tal vez no se ve muy bien. Pero ahorita copio la pregunta, es para que la veamos, que veamos cuál es el enunciado. Ahí están viendo la... Sí se ve. Okay. Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok, entonces esta pregunta, ¿verdad? Nos da una matriz y nos preguntan calcular la dimensión de cierto subespacio asociado a esa matriz. Entonces nos dicen, calcule la dimensión del espacio, el subespacio de R3, que consiste de todas las soluciones al sistema de ecuaciones homogéneas, determinado por esa matriz. Entonces, ¿verdad? Nos están dando una matriz, tal vez en general, ¿verdad? Tal vez recordemos. Vamos a hacer un repaso tal vez general de las cosas que vayamos utilizando. Se me perdió el lápiz, aquí está, ¿verdad? Pues en general, ¿verdad? En general, si A es una matriz cualquiera, o si A es una matriz cualquiera, puede ser de cualquier tamaño, digamos que sea de tamaño M por N, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir un subespacio, ¿verdad? Puedo definir primero que todo un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Multiplicando en este caso, columnas, ¿de qué tamaño? Esa matriz tiene M filas y N columnas. Entonces, tiene que tener de tamaño X1 hasta XM, ¿verdad? Porque la longitud, así se ve, ¿verdad? M filas y N columnas, ¿verdad? Tiene que tener el largo de las filas, que es la cantidad de columnas, tiene que ser igual al alto de la variable. Entonces, en este caso, ¿verdad? Este producto nos da un sistema de ecuaciones lineales y el conjunto de soluciones de este sistema es un subespacio vectorial ¿de quién? Y del espacio de Rn, ¿verdad? Ahí es donde pertenecen las soluciones de ese conjunto. Entonces, como todo espacio vectorial, llamémoslo el espacio vectorial, llamémoslo W, creo que lo llamamos en ese ejemplo, ¿verdad? Tiene una dimensión. Eso es uno de los teoremas fundamentales del álgebra lineal, ¿verdad? Todo espacio vectorial tiene una base y todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Existen infinitas, ¿verdad? Pero la cantidad de elementos es única, ¿verdad? Entonces, en general, ¿cómo se calcula la dimensión? Llamémosle esto W, ¿verdad? Son todos los elementos X1 hasta Xn que viven en Rn, que satisfacen este sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Si no fuese homogéneo, ni siquiera sería un subespacio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula su dimensión? Pues la dimensión, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad, básicamente, de parámetros que aparecen en el conjunto solución, ¿verdad? Tiene dimensión igual a la cantidad vamos tal vez en vez de parámetros, de variables libres, ¿verdad? Variables libres que aparecen en la solución general. Ahora, ¿cómo es que uno encuentra la solución general de cualquier sistema de ecuaciones lineales? Pues aplicando reducción gaussiana a la matriz de coeficientes hasta llevarla a su forma escalonada reducida. En la forma escalonada reducida uno puede leer con facilidad cuál es la solución de ese sistema, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas variables libres van a aparecer? Y va a depender del número de filas, cero que aparezcan en el conjunto, ¿verdad? Entonces, la dimensión
la dimensión de, W, ¿verdad? Es, ¿qué cosa? Es la cantidad de filas 0 que aparecen en la forma escalonar reducida de A, ¿verdad? Es la nulidad, así es como se llama esta cantidad, ¿verdad? Es la nulidad de A. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso concreto del ejercicio que la compañera nos pregunta, ¿verdad? La matriz es 3 por 3, ¿verdad? No, tal vez no voy a escribir toda la matriz, ¿verdad? No voy a escribir la matriz 3 por 3, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el conjunto de soluciones, digamos, X, Y, Z, ¿verdad? Tal vez no hace falta llamarle X1, X2, X3, tal que esto me da 0, 0, 0. Entonces, por ejemplo, primer caso, la matriz A es equivalente por filas a la matriz de identidad, ¿verdad? Es decir, 1, 1, 1, ¿verdad? Ese es el caso en el cual la matriz es invertible, ¿verdad? La matriz A es invertible. Si la matriz A es invertible, el conjunto W, ¿quién es? Es el conjunto que contiene únicamente al elemento 0, 0, 0, ¿verdad? Tengo solución única. ¿No? Tengo solución única. Y en este caso, ¿cuál sería la dimensión de W? ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? Es la cantidad de elementos que, la cantidad de elementos de una base. ¿Qué es una base? Una base es un conjunto linealmente independiente que además genera. ¿Cuántos elementos puede tener una base para W? El espacio vectorial en sí tiene únicamente un elemento. Entonces, si tuviese elementos, tendría que ser este. Pero este elemento formaría un conjunto linealmente dependiente, ¿verdad? Porque el elemento 0, 0, 0 siempre me da una dependencia, una combinación lineal, ¿verdad? Que me da 0, que no tiene por qué ser la trivial, ¿verdad? 1 por 0, 0, 0 es 0, 0, 0, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una base del espacio W no puede tener ni siquiera el único elemento de W. Entonces, en este caso, una base para W es el conjunto vacío. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Ninguno. Entonces, si la matriz es invertible, es decir, su nulidad es 0, vea que la dimensión es 0, ¿no? ¿Qué pasa si la matriz A, digamos, es equivalente a una matriz digamos, que aparece una fila de ceros, ¿verdad? Entonces, digamos, una matriz, digamos, que tiene 1 y 1, ¿verdad? El segundo 1, bueno, podría aparecer en cualquiera de las columnas, ¿verdad? Podría ser esta o algo así como 0, 1, 0, 0, 1, ¿verdad? 0, 0, ¿verdad? La cosa es que aparece únicamente una fila nula. Lo que aparece arriba, pues va a depender de la forma escalonada reducida, pero en general, ¿verdad? Podría ser cualquier cosa. Porque, que tenga rango 2 la matriz, ¿verdad? Entonces, en este caso, note que el sistema de ecuaciones lineales W está generado por un elemento. ¿Verdad? Ese elemento va a depender de cuando usted despeje, ¿verdad? Le va a decir, no sé, no sé, algo así como que X es, no sé, menos Y la Z es Y, y la Y es un parámetro libre, ¿verdad? Entonces, depende de un elemento. Entonces, por ejemplo, uno si le da valores a la Y, por ejemplo, menos 1, 1, 1, este elemento, ¿verdad? Si fuese el caso, que esta es la solución, entonces este elemento genera el conjunto solución. Entonces, note que aquí la nulidad, en este caso, o en este, que es la cantidad de fila 0, es 1, y eso es la dimensión del espacio que genera. ¿Okay? El caso que sigue, ¿verdad? Sería que tengo dos filas de 0. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Tengo dos variables libres, digamos, la y y la z. Entonces puedo encontrar un conjunto linealmente independiente de dos soluciones que generan el conjunto W. Y por tanto la dimensión sería la cantidad de fila 0. Note que la dimensión sería 3 únicamente si la nulidad de la matriz es 3. ¿Verdad? Pero una matriz tiene nulidad 3 únicamente si la matriz es la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Entonces, las posibilidades para las respuestas de este ejercicio es cuánto es la nulidad de A. Y las posibilidades son 0, 1, 2 o 3. En el caso concreto de la matriz que la compañera nos envió, la matriz es invertible. Es decir, que al reducir por filas, no aparece ninguna fila de ceros y por lo tanto el sistema tiene solución única. Y si tiene solución única, la dimensión de ese espacio es 0, ¿verdad? Que coincide con la nulidad de la matriz. ¿Está bien? No sé si que alguna pregunta respecto de este tipo de ejercicio. No, profe, todo claro, gracias. Sí, con mucho gusto. Vamos a ver, vamos a buscar alguna otra de las preguntas que me mandaron al chat. Josué, creo que fue, vamos a ver. Aquí hay varias. Vamos a ver si pueden, vemos esta, compartirles la pregunta rápidamente. Y yo la copio por aquí, para no tener que estar dando vueltas. Entonces nos dicen, sea V un subespacio de R3 generado por los vectores 1, 1, 12 y 1, menos 1, 14, ¿verdad? Es un subespacio de dimensión 2, eso es para V. W también es un subespacio de dimensión 2 generado por 1, 6, menos 1 y 1, 8, 1. Entonces, básicamente lo que me están preguntando, dice, ¿verdad? Sea V el vector 7 beta gamma que pertenece a ambos, es decir, es un elemento de la intersección. Entonces, V intersección W es un subespacio, y en este caso nos preguntan por el valor de beta. Entonces, el vector buscado tiene la forma 7 beta gamma, es un vector que está en la intersección, y entonces debemos encontrar qué forma tiene un vector que pertenece a esa intersección. Voy a rápidamente a ver aquí los datos del ejercicio. V es generado por dos vectores, ¿verdad? 1, 1, 12 y 1 menos 9, 1 menos 1, 14. Y W es el subespacio generado por el conjunto 1, 6, menos 1 y 1, 8, 1. ¿Verdad? Aquí tal vez no nos lo dicen, pero debería ser claro que ambos conjuntos que nos están dando son linealmente independientes, ¿verdad? Son linealmente independientes. Entonces, ¿qué significa ser el conjunto generado por un conjunto linealmente independiente? Dice, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores. Entonces, por ejemplo, un elemento de V tiene la forma, digamos, llamémosle A multiplicado por 1, 1, 12, más B multiplicado por 1 menos 1, 14, ¿verdad? Son combinaciones lineales de los vectores que lo generan, ¿verdad? Es lo que vimos de las palabras básicas, ¿verdad? Esto sería una base para este espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, esto me da un vector de la forma A más B, A menos B, 12A más 14B. Es decir, todos los elementos de V tienen esta forma para algunas constantes A y B. ¿Verdad? Y nos dicen que, por ejemplo, el vector, ¿cuál era? El vector V era, ¿cuál era? 7 beta gamma. Es decir, que este elemento pertenece al espacio vectorial V si existen constantes A, B que cumplen que esto sea igual a 7 beta gamma. ¿Verdad? Y lo mismo, pues, ocurre con W, ¿verdad? W, los elementos de W, ¿verdad? Serían de la forma C por, cuando son las mismas letras, ¿verdad? C por 1, 6 menos 1, más, digamos, D multiplicado por 1, 8, 1. Es decir, los elementos son de la forma C más D,
C más D, 6C más 8D, menos C más D, y tiene que ser igual a ¿qué? Y a lo mismo, a 7 beta gamma. Entonces, vea que tenemos un sistema, varios sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos el sistema de ecuaciones que A más B es 7, A menos B es beta, 12A más 14B es gamma. Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales que involucran a beta y a gamma. Y aquí tenemos otro sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos otro sistema de ecuaciones lineales que también involucran a las incógnitas que ando buscando, ¿verdad? Ando buscando cuánto vale beta y gamma para encontrar cuál es la intersección de estos dos espacios. Y entonces resuelvo esos sistemas, ¿verdad? Eso tal vez pues lo dejo como un ejercicio, terminar, ¿verdad? De resolver este ejercicio. Encuentre cuáles son los valores de A, de B, de C y de D, para que satisfagan ambos sistemas de ecuaciones simultáneamente. Tal vez esa pregunta de cuál tarea era, y veamos la solución, ¿verdad? Porque todas estas preguntas tienen solución, o sea, tienen retroalimentación. ¿Esa pregunta de cuál era? ¿De cuál tarea? De la tarea 7. De la tarea 7. Entonces veamos la solución. Voy a dejar de compartir un momento y les comparto la solución, así no tengo que hacer los cálculos y perder tal vez un poco el tiempo valioso. Entonces veamos, digamos cualquiera, veamos con 100, ¿verdad? Entonces, era la pregunta, vamos a buscarla. ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Entonces dice, aquí está, ¿verdad? Considere el espacio generado, no, perdón, esto no es, ¿dónde está? Eso no era, ¿qué hizo? ¿Era 7? Creo que es la tarea 6, profe. Ah, la tarea 6. Problema 2. Ok, vamos a buscar la tarea 6. Tarea 6. De hecho, bueno, vamos aquí a la lista previa. Bueno, otras respuestas. No, sí, ahorita ya intento porque se me las enseña, ¿verdad? Enviar todo. Aquí están las respuestas. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería? La 2. Esta es, ¿verdad? Sí. Entonces, veamos lo que nos dice, ¿verdad? Está cargando ahí los símbolos. Ahora sí, listo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto, verdad? Para que lo mismo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Para que este elemento 9, beta, gamma, pertenezca, por ejemplo, a V, entonces yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? ¿Cuál era el sistema de ecuaciones lineales? Por ejemplo, con estos números que nos dieron acá, ¿verdad? En este caso sería algo así como A multiplicado por 1, 1, 10, más B multiplicado por 1 menos 1, 12, tiene que ser igual a y el vector V, ¿verdad? 9 beta gamma. Es decir, ¿verdad? Nos va a quedar A más B, ¿verdad? Las columnas aquí serían como el A y el B, ¿verdad? A más B igual a 9. A menos B igual a beta. Y 10A más 12 beta es igual a gamma. Ahora, este sistema de ecuaciones lineales es ¿de qué tamaño? Es 3 filas con 2 columnas. Un sistema con, tiene un sistema con 3 filas y 2 incógnitas usualmente es inconsistente, ¿verdad? Porque tengo más filas que variables. Pues, para que ese sistema tiene que tener solución, ¿verdad? Tiene que existir el A y tiene que existir el B. Es decir, que este sistema debe de ser consistente, ¿verdad? Tiene que existir el A y el B, o sea, tiene que tener solución. Y cuando uno aplica la reducción gaussiana, esto no es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo resto la fila 1 a la fila 2, aquí me queda un 0, menos 1 me queda menos 2, a beta le resto 9, me queda beta menos 9. Por ejemplo, si hago lo mismo con la fila 1, ¿verdad? Si le resto menos 10
a 10 me queda 0, menos 10 a 12 me queda 2, y aquí me quedaría 90, ¿verdad? Porque multiplico por 10, me quedaría gamma menos 90. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales tiene que ser consistente. Ahora, la única forma de que este sistema sea consistente es, por ejemplo, porque si ustedes notan aquí, tal vez no lo hice, pero si ustedes suman la fila 2 con la fila 3, le quedaría 0, 0, beta más gamma, menos 99. Entonces, para que este sistema sea consistente, esta fila que acaba de aparecer acá tiene que ser igual a 0, 0, 0. Si no lo es, entonces tendríamos que 0 más 0 es igual a, no sé, a 1, a 2, a 3, ¿verdad? Un número. Entonces, tiene que ser 0. Es decir, que beta más gamma tiene que ser igual a 99. Entonces, la beta y la gamma que aparecen acá tiene que ser sumar 99. Esto lo hicimos utilizando que este vector pertenece a V. Y encontramos una ecuación en dos incógnitas que satisface beta y gamma. Si hacemos bueno, aquí está, ¿verdad? Beta más gamma tiene que ser 99. Ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero no para la pertenencia a V, sino para la pertenencia a W, pues voy a encontrar otro sistema de ecuaciones que tiene que cumplir beta y gamma para que el sistema sea consistente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el sistema tiene que ser, tiene que existir una solución, ¿verdad? Y lo mismo hacemos, ¿verdad? Estas dos filas tienen que ser la misma. Pues si yo resto, aquí se tiene que cancelar esto con este, y eso me da una condición, ¿verdad? Beta menos gamma igual a 45. Entonces tenemos que beta más gamma es 99 y beta menos gamma es igual a 45. Entonces, por ejemplo, si yo sumo, note que la gamma cancela con la gamma, me quedaría que 2 veces beta es igual a 144, es decir, que la beta es 72. Aquí está, beta es 72. ¿Okay? Entonces, en general, ¿verdad? Cuando tenemos un sistema con lo que yo llamo un sistema vertical, ¿verdad? Tengo más filas que incógnitas. Entonces, un sistema vertical usualmente es inconsistente. ¿Verdad? ¿Por qué un sistema vertical usualmente es inconsistente? Por ejemplo, con este 1, coloco ceros acá. Y una vez que tengo ceros acá, aquí puedo poner un 1. Y con este 1 pongo ceros y ceros y ceros. Entonces, ve que un sistema vertical usualmente va a sobrar, siempre debería aparecer una fila 0, 0, algo. ¿Verdad? 0, 0, algo. Ahora, este algo pues va a depender de las constantes iniciales. Entonces, si no da 0, que es lo más probable, ¿verdad? Si no da 0, pues usualmente un sistema vertical va a ser inconsistente. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es cuál es la condición de las constantes de la derecha de forma que aparezca un 0. ¿Cuál es la condición de estas constantes para que aparezca 0, 0, 0? ¿Ok? Y eso fuerza entonces a que la beta y la gamma pues cumplan con ciertas condiciones. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? para resolverlo también podemos utilizar el determinante, ¿no? Pues no, porque noten que este sistema no es cuadrado, ¿verdad? Este sistema tiene una matriz rectangular, ¿verdad? Por eso es que usualmente es inconsistente, ¿verdad? No, profe, Esto es una matriz 3, ¿perdón? Me refiero a tomar el determinante considerando las incógnitas y ese determinante debe ser igual a 0. ¿Cómo es? Usted está diciendo que, ok, vamos a ver si le sigo. Ok, usted está diciendo, olvídese de esta línea vertical. Ajá, digamos, Okay. considerar la matriz como si fuera toda una sola. Ok, es cierto, tal vez, ¿verdad? Hagamos esa observación, ¿verdad? Este sistema, esta matriz, ¿verdad? Esta matriz, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos es que sea consistente, es que el sistema sea consistente, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es equivalente a que si yo le aplico la reducción gaussiana a toda la matriz, ¿verdad? Sea equivalente a una matriz donde aparezca una fila de ceros. Olvídese de que aquí está la línea vertical, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros queremos es que esta matriz, olvídese la línea vertical, al aplicarle reducción gaussiana, ¿verdad? Que fue lo que hicimos, ¿verdad? Aparezca una fila de ceros. Eso quiere decir que la matriz 3x3 tiene que ser no invertida, olvídese la línea, ¿verdad? Solamente las constantes que aparecen, quiere decir que las filas son linealmente dependientes, ¿verdad? Es decir, que las filas de la matriz 3x3, ¿verdad? Sin pensar que hay una línea vertical, ¿verdad? De la matriz 3x3 sean linealmente dependientes, ¿verdad? Y esto es equivalente a decir que el determinante de toda la matriz, ¿verdad? Sin pensar que hay una línea ahí vertical haciendo un papel simbólico nada más, ¿verdad? Sea igual a 0. Entonces sí, es correcto. Una condición equivalente es que el determinante de toda la matriz sea igual a 0. Y eso le va a dar una combinación de beta y gamma. Entonces sí, es una muy buena observación, ¿verdad? Yo dije que no, en el sentido de que el sistema, la matriz asociada al sistema no es una matriz cuadrada. Pero la condición que estamos buscando, ¿verdad? Con que aparezca una fila de ceros, sí, se puede detectar con el determinante de toda la matriz. Entonces sí, ¿verdad? Podemos aplicarle el determinante. Si quieren, hagámoslo, ¿verdad? Tal vez. Calculemos cuánto es el determinante, para que veamos que es lo mismo, ¿verdad? De 1, 1, 9, 1, menos 1, beta, 10, 12, gamma. Aquí tal vez hacer la observación que es tal vez una casualidad, ¿verdad? Que el sistema sea 2x3 y al añadirle una más quede 3x3. ¿Verdad? Si fuesen como, digamos, si fuesen un sistema en otras dimensiones, pues es posible que la matriz total tampoco sea cuadrada. Pero en ese caso, pues fue una casualidad, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos daría? Hagámosla por la primera fila. Entonces, aquí nos quedaría 1 por el determinante de esta submatriz. Me quedaría menos gamma menos 12 beta menos el determinante de la matriz con estas dos columnas. Entonces me quedaría menos gamma menos 10 beta. Gamma menos 10 beta. Más 9 por el determinante de esta submatriz. Sería 12 menos 10, o sea, 22. Y vamos a ver, aquí nos quedó menos gamma, me queda menos 2 gamma. Aquí me queda, bueno, aquí me queda menos 12 beta, pero aquí me queda más 10 beta, o sea que me queda menos 2 beta. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las constantes? Me quedan 9 por 22, que es 198. Y yo quiero que esto dé 0, ¿verdad? Esta es la condición que estamos buscando. Cancelo el 2 con el 2 con el 2 y me queda que gamma más beta tiene que ser 198 entre 2, que es 99. ¿Ok? Es exactamente la misma condición. Repito, ¿verdad? Aquí es casi que una coincidencia que esto ocurra dado las dimensiones del problema, ¿verdad? Tenemos un sistema 2x3 que cuando consideramos la tercera columna, pues se convierte en 3x3. Y como lo que queremos es que esta matriz completa, sin pensar en el signo de igual que está acá, sea linealmente dependiente, ¿verdad? O sea, que aparezca un 0, 0, 0, pues esto lo puedo detectar mediante el determinante de esta matriz. ¿Ok? Pero, ¿verdad? Repito, es como una coincidencia en el tanto, ¿verdad? El problema se convirtió en determinar cuándo una matriz cuadrada tiene filas linealmente dependientes. Si fuesen otros tamaños, pues ya no podríamos aplicar la reducción gaussiana, tenemos que aplicar, ya no podemos aplicar el determinante, sino que deberíamos aplicar, por ejemplo, la reducción gaussiana. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bien. Voy a buscar aquí en el chat cuáles eran las demás preguntas. Ah, bueno, que está aquí mismo, ¿no? Esta otra.
Dice, considera el subespacio vectorial W de R4 generado por los vectores, y nos piden encontrar algún vector que sea ortogonal. Y con ello, entonces, encontrar el valor de estas tres incógnitas. ¿Ok? Entonces, esa tarea, ¿cuál sería? ¿Es esa misma? No, ortogonalidad. No. Entonces, vamos a ver. Era la 7, creo, ¿verdad? Creo que, de hecho, ahora que la pasamos, la vi. Entonces, vamos a buscar la 7. Tarea 6. Tareas. Creo que era la 7, sí. Editar, ajustes, visto previo. Era esta, vamos a ver. Yo creo que es este mismo, ¿verdad? El 1. Tenemos chance. No, esta no es, pero por aquí está. Es esta, es la 4. Ok. Entonces, considere este subespacio vectorial generado por esos tres elementos. Entonces, tenemos, ¿verdad? En el R4 no lo puedo dibujar, ¿verdad? Porque es un espacio, ¿verdad? De dimensión 4. Entonces, tenemos como tres direcciones básicas, ¿verdad? Imagínense ahí que estos vectores son linealmente, que son tres direcciones básicas, y nos piden encontrar un vector V que sea perpendicular, ¿verdad? Que sea ortogonal a todo el subespacio, ¿verdad? Esto me va a dar como un, imagínense que esto fuese como, esto me va a dar como un subespacio vectorial, ¿verdad? Todas las posibles combinaciones lineales de estas tres direcciones básicas, pues me daría como un cubo, ¿verdad? Me haría todo R3, lo que no lo puedo dibujar, y yo quiero encontrar un cuarto vector V, ¿verdad? Que sea perpendicular a todo esto, ¿verdad? Que es como una copia de R3. Entonces, para que este vector V que ando buscando sea perpendicular a todo el espacio generado por estos tres elementos, pues ciertamente es suficiente con que el vector V sea perpendicular a W1, a W2 y a W3. Entonces, es suficiente. Es suficiente hallar un vector V que sea perpendicular a los tres que me dieron, W1, W2 y W3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el espacio vectorial W está generado por estos tres. Es decir, que los elementos de W, ¿verdad? Los elementos de ese espacio W son combinaciones lineales, ¿verdad? A por W1 más B por W2 más C por W3. Son todas las palabras que puedo formar como combinación de estas tres palabras básicas. ¿Ok? Entonces, si un vector V es perpendicular a este y a este, recuerden que esto es equivalente a decir que V producto punto a W1 más B, W2 más C, W3 sea 0. Entonces, dado que el producto punto distribuye respecto de la suma vectorial, entonces, este por este, ¿verdad? Si lo escojo tal que V multiplicado por V1 es 0, entonces, esto con esto da 0. Si escojo V que sea ortogonal a W2, entonces, este por este da 0. Y si escojo V que sea ortogonal a W3, cuando distribuyo este por este, también da 0. Y por tanto, 0 más 0 más 0 da 0. Entonces, es suficiente hallar un elemento que sea ortogonal a estos tres. ¿Ok? Es decir, andamos buscando, buscamos un V. Voy a llamarle de momento, ¿verdad? X, Y, Z, W, ¿verdad? Son como los nombres usuales para incógnitas. Entonces, andamos buscando un V, ¿verdad? Que es un vector de R4, que sea ortogonal a estos tres. ¿Verdad? Tal que V, bueno, vamos así, W1 producto punto con V sea 0. W2
producto punto por V sea 0 y W3 producto punto por V sea 0. Entonces, note que esto es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Porque este producto punto es fila por columna. Entonces me quedaría x más 0y, x más 0y, más z más 4w igual 0, ¿verdad? Sería esa condición. Luego, esta otra condición sería w2 producto punto con x, y, z, w. Me quedaría 5x más y menos 3z más 0w igual a 0. ¿Verdad? Sería esa condición. Y, ¿verdad? La última, ¿verdad? Me quedaría v3, sería esto, por este, me quedaría 0x más 2y menos 2z más w igual a 0. Es decir, que lo que ando buscando es un elemento v que satisfaga estas tres ecuaciones lineales, ¿verdad? Andamos buscamos una solución del sistema de ecuaciones lineales 1, 0, 1, 4, 5, 1, menos 3, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0. ¿Cómo es? 3 ceros. Ahí está. ¿No? Entonces, lo que ando buscando es una X, una Y, una Z y una W que satisfagan este sistema de ecuaciones lineales. Ve que este sistema es 3 por 4 y además es homogéneo. Un sistema 3 por 4 homogéneo, ¿qué propiedad tiene? Siempre tiene que solución única, infinita, no tienen. ¿Qué me pueden decir acerca de un sistema 3 por 4 homogéneo? Siempre tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Siempre tiene infinitas soluciones. Note que a mí me están pidiendo la solución que tiene z igual a 41. O sea que, ¿verdad? Esta columna, donde está la z, no es una incógnita. Yo la conozco. La z me están diciendo que vale 41. Es decir, ¿verdad? Sustituyendo z igual a 41 en este sistema de ecuaciones lineales, ve que cuando yo la sustituyo, es como que si yo la evalúo, ¿verdad? No, la evalúo aquí, entonces aquí me va a quedar 41, ¿verdad? Pero entonces ve que el sistema me va a quedar X, Y y W. El 41 lo tengo que escribir de este lado, como negativo, ¿verdad? Porque lo paso a restar. Cuando yo sustituyo este Z por 41, me queda 3 por 41, que es 123. Pero ya se convirtió en un número, y los números van a la derecha, o sea que me va a quedar menos 123, y desaparece el lado izquierdo. Lo mismo acá. Entonces, ve que sustituyendo la Z igual a 41, me queda un sistema 1, 0, 4, menos 41. 5, 1, 0, 123. 0, 2, 1, menos 40 y... Aquí era un 2 o un menos 2, era un menos 2, acá vas a sumar, aquí era un menos 2. Para sumar me queda más 82. Y entonces note que ando buscando quién es la X, la Y, no, pero la X, la Y y la W, ¿verdad? La alfa, la beta y la gamma, que satisfagan este sistema 3x3. Ahora, un sistema 3x3, por lo general, tiene única solución. ¿Ok? Tiene única solución. Entonces, la encuentro y encuentro el valor de la alfa, de la beta y la gamma. ¿No? Veamos esa, tal vez para no hacer la reducción gaussiana aquí en vivo, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Veamos la solución de la tarea.
¿Cuál es la pregunta? Era la 4. Era esta. Ajá. Básicamente, hace lo mismo, ¿verdad? Dice, para que este elemento sea ortogonal a todo el espacio vectorial, es suficiente que lo sea para cada uno de los 3 elementos que lo generan. Es decir, andamos buscando un vector V que sea perpendicular a W1, W2 y W3, lo cual es equivalente a un producto, a 3 productos puntos igualados a 0. Cuando ustedes igualan este vector V, producto punto, por cada una de ellas, y sustituyen el 41 en el valor de Z, pues les queda este sistema de ecuaciones lineales 3×3, el cual se puede resolver de forma única, pasando a dividir la matriz de coeficientes, es decir, multiplicar por su inversa, multiplican por la inversa y encuentran el valor de alfa, beta y gamma, y en este ejercicio lo que le piden era encontrar la suma. Entonces, alfa más beta más gamma es esto. Aquí hay una observación, ¿verdad? De que esta solución es equivalente a calcular un producto cruz. Recordemos que el producto cruz, bueno, lo puse entre comillas, ¿verdad? Porque el producto cruz se define para 2 elementos de R3. ¿Verdad? El producto cruz de U con V es un vector que es ortogonal tanto a V como a V, ¿verdad? A U y a V, el producto cruz de U con V. Y uno ve que el producto cruz se puede calcular, ¿verdad? Existen infinitas soluciones, ¿verdad? Que son perpendiculares a ambos, ¿verdad? Yo puedo ir para acá o puedo hacerlo más grande, pero una de ellas se puede definir utilizando el determinante simbólico en R3, ¿verdad? Entonces, si esto es como U1, U2, U3, V1, V2, V3, ¿no? Esto es una solución, básicamente usando Cramer, usando la regla de Cramer, que aparece cuando usted resuelve este sistema de ecuaciones lineales, digamos, en R3, si fuesen elementos de R3, ¿verdad? En general, si usted en Rn tiene, digamos, U1, ¿verdad? Digamos, en este caso, W1, W2, ¿verdad? Wn-1, o sea, le falta 1 para generar todo el espacio vectorial. Lo que tiene es como un dibujo parecido a este, ¿verdad? Tiene un montón de elementos que generan, digamos, como el espacio de dimensión 1 menos, y le falta 1 que usted quiere que sea ortogonal al resto. Bueno, uno podría, usando la regla de Cramer, resuelve este sistema de ecuaciones lineales y obtiene exactamente una expresión en forma de determinante. Aquí también he puesto las flechitas aquí, ¿no? En forma de determinante que le permite entonces también resolver el problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera entrada de este vector, es un vector de 4 entradas. La primera entrada, ¿verdad? Que corresponde a expandir por la fila E1, sería el determinante de esta matriz. Y si ustedes calculan ese determinante, hagámoslo, ¿verdad? Determinante de 0, 1, 4, 1, menos 3, 0, 2, menos 2, 1, y hagámoslo por la primera fila. 0, entonces me queda 0, menos 1 por 1, menos 2 por 0, o sea, me queda menos 1, 1 por 1, me queda menos 1. Más 4, que multiplica a 1 por menos 2, menos 2, menos, con este menos me queda más, aquí me queda 2 negativo, aquí me queda 6 positivo, o sea que me queda 4 positivo, si no me equivoco. Y entonces vamos a ver, 4 por 4, 16, menos 1, 15. Entonces vean que en efecto, 15, ¿verdad? La primera posición es 15. ¿Ok? Y así sucesivamente, con la segunda posición, con la tercera, con la cuarta, pues van a calcular los... Si ustedes hacen, por ejemplo, la tercera posición da 41. Y por eso es que yo sé que el elemento que le piden, pues tiene que ser un múltiplo de esto. No, tiene que tener un 15 en esta posición. Ok. Entonces, el producto cruz, estamos generalizado, básicamente es una aplicación de la regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones lineales donde le falta una variable, 3 por 2,
¿cómo es? Tres filas, ¿cómo es? 2 por 3, ¿cómo es? Horizontales. Tengo, este era 4 por 3, ¿no era? 3 por 4. Tengo una menos, 3 por 4, 2 por 3, etc. Ok. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio. Vamos a ver la lista de preguntas que tengo por acá. Un segundo. Aquí está. Un chancecito. Vamos a ver qué se me hizo la lista. Ay, ¿qué se me hizo? Eloy Vidal. Se me perdió. ¿Quién era? Brenda Saúl. ¿Era Saúl? Ajá. No, esta era. No, no era Saúl. Bueno, voy a buscar en un segundo. Voy a dejar de compartir por un minuto. ¿Y quién era que me está haciendo las preguntas? Josué. Ah, ok, aquí está, sí, ya las encontré. Vamos a hacer esta. Esta es de la tarea. Voy a compartirles para que vean el enunciado. Ok. Dice, dice demasiado grande aquí. Considere esta transformación lineal. Cuando notamos transformación lineal, recuerden que todas las transformaciones lineales entre espacios de columnas están dadas por multiplicación matricial. Pues nos dan la matriz y dicen que este elemento alfa que está aquí en rojo es cierto valor para cual la imagen de T está generada por estos dos vectores. Entonces, de ahí ya sabemos que, ¿verdad? La imagen, que es un subespacio vectorial del conjunto de llegada, que es R3, ¿verdad? Tiene dimensión 2. Y eso quiere decir que la transformación lineal no es sobreyectiva, ¿verdad? Porque para que sea sobreyectiva, la imagen tiene que ser igual al conjunto de llegada. Y si estamos en un espacio, si el conjunto de salida y el conjunto de llegada son el mismo, ¿verdad? Entonces, como bien dicho, no ser sobreyectiva es lo mismo que no ser inyectiva, ¿verdad? Eso es algo muy raro, por decirlo de alguna forma, que pasa con las transformaciones lineales entre espacios vectoriales de la misma dimensión, en este caso R3 y R3. ¿Verdad? Y los conceptos de ser inyectivo o no ser inyectivo, de ser inyectivo y sobreyectivo son equivalentes, ¿verdad? Si es inyectiva, automáticamente es sobreyectiva. Si no es inyectiva, automáticamente no es sobreyectiva y viceversa. Entonces, esto me está diciendo que esa transformación lineal no es inyectiva, ¿verdad? Y si no es inyectiva, quiere decir que, ¿verdad? Que el kernel, que el núcleo, ¿verdad? Cuando usted reduce, tiene dimensión mayor que 1. Y la dimensión del kernel, lo vimos en el primer ejemplo, es la nulidad de la matriz. Es decir, que las filas de esta matriz A son linealmente dependientes. ¿Y cómo se detecta que una matriz 3×3 tiene filas linealmente dependientes? Con el determinante, por ejemplo. Entonces, si yo calculo el determinante de esta matriz, me tiene que dar 0. Entonces, cuando usted iguala esto a 0, le va a dar cuál es el valor de alfa. Entonces, sabiendo que el determinante es todo a 0, ya sabe cuánto es alfa. Y si sabe cuánto es alfa, ya conoce la transformación lineal, ¿verdad? Ya no hay nada oculto. Entonces, puede calcular cuál es la base de la imagen, porque ya conoce la transformación lineal, y encuentra entonces el valor de beta y de gamma. ¿Ok? Entonces, de hecho, busquemos esa tarea acá para que veamos en efecto esa solución. Esa tiene que ser la tarea. Si esta era la 7. Creo que era entonces, esa, profe. ¿perdón? ¿Era esa misma? Sí, yo creo que la 8 de esa, creo. Vamos a ver. Es correcto que está, ¿verdad? Entonces vamos a volver a darle terminar el intento para que nos muestre la solución. La 8. Ok, nos dice, vamos a ver, básicamente creo que es lo mismo que les acaba de contar, ¿verdad? Dado que nos dicen que la imagen de T es generada por dos vectores, eso implica que la transformación no es sobreyectiva, ¿verdad? Porque para que fuese sobreyectiva,
la imagen tiene que ser igual a R3, y R3 está generado por 3 vectores, no por 2. Entonces, no es proyectiva. Pero, ¿verdad? Esto que ocurre entre transformaciones lineales, entre espacios de la misma dimensión, ¿verdad? Si es proyectiva, es equivalente a que sea invertida. Bueno, si es proyectiva, y entonces es inyectiva, o sea, es ambas, o sea, es invertible. Es decir, esa transformación lineal no es inyectiva, no es invertible. Y eso quiere decir que las filas son linealmente dependientes, es decir, que su determinante da 0. Uno calcula cuánto vale ese determinante, eso le da una expresión que depende de alfa, despeja la alfa y le da que alfa es igual a menos 29. Entonces, una vez que usted conoce el valor de alfa, ya conoce toda la transformación lineal, porque conoce toda la matriz A. Y la base de la imagen está generada por las columnas de la matriz, ¿verdad? Está generada por las columnas de la matriz. Entonces, lo que estoy haciendo acá, noten que es tomar la transpuesta, agarrar las filas, 1, 3, 5, y ponerla como columna. Menos 10, note que el alfa ya lo conozco, es menos 29, lo pongo como columna. 5, 3, 1, lo coloco como columna. Entonces, lo que ando buscando es una base del espacio de columnas de A. Entonces, agarro la transpuesta, la reduzco, encuentro su forma escalonada reducida, y encuentro el vector 1, 0, menos 115, y el vector 0, 1, 12. Entonces, esos dos elementos generan el espacio de columnas, es decir, generan la imagen de T. Y de aquí, entonces, comparo, ¿verdad? 1, 0, beta, y 1, 0, beta, entonces la beta tiene que ser menos 115, 0, 1, gamma, 0, 1, la gamma tiene que ser menos 12, y con esto ya conozco las tres incógnitas. La alfa era menos 29, la beta era menos 115, la gamma es 12, menos 12, sumo, y es lo que me están pidiendo, ¿verdad? El valor de alfa más beta más gamma. En este caso, la respuesta correcta sería menos 156. ¿Está bien? Profe, ¿por qué es que se le sacaba la transpuesta? Tal vez rápidamente, ¿cómo es que se define? Hagámosla, la transformación lineal, cualquier transformación lineal está dada por una multiplicación matricial, ¿verdad? Entonces nos quedaría como, no sé, hagámosla 2 por 2, digamos que la matriz es, hagámoslo con números, ¿verdad? La multiplicación es 1, 2, 3, 4, multiplicada por, digamos, x, y, ¿verdad? Entonces, un elemento pertenece a la imagen, digamos, un elemento A, B, pertenece a la imagen, si existe X y Y, que el elemento AB, que es una columna, ¿verdad? Se exprese como, vamos a ver cómo sería, voy a escribirlo así. Voy a escribir este producto, esto es X más 2Y y 3X más 4Y. Es decir, esto es X que multiplica a 1, 3, más Y que multiplica a 2, 4. Es decir, que un elemento de R2, en este ejemplo en particular, A, B, pertenece a la imagen si existen constantes que multiplican a 1,3 y a 2,4, tal que A, B se escribe como combinación lineal. Es decir, que las dos columnas de la matriz generan el espacio de la imagen, ¿verdad? Entonces, una transformación lineal, ¿verdad? T de X, Y, está por A, bueno, X, Y, Z, lo que sea, ¿verdad? A por X, Y. Entonces, un elemento pertenece a la imagen si se puede expresar como un producto de la matriz por algunas constantes que usted evalúa. Y note que este producto se puede escribir de esta manera, donde lo que obtenemos es una combinación de las columnas de la matriz. Es decir, ¿verdad? En resumen, la imagen de una transformación lineal T está generada por las columnas de la matriz que la define, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es encontrando, ¿verdad? Porque tengo tres columnas, ¿verdad? Tengo tres columnas, pero sabemos que esas columnas son linealmente dependientes, ¿verdad? Esas tres columnas
Estas tres columnas son linealmente dependientes. Entonces, no puedo ganar los tres. No puedo ganar los tres porque existe una dependencia lineal. Y lo que me están pidiendo a mí es una base del espacio de la imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Encuentro cuál es la relación que existe, cuál es la relación lineal que existe entre esas tres columnas. Y cómo es que uno encuentra dependencia lineal. Y básicamente aplicando reducción gaussiana. Solo que la reducción gaussiana, uno, ¿verdad? Está más acostumbrado a hacerla por filas. La puede hacer por columnas, no hay ningún problema, pero uno está acostumbrado al menos a hacerla por filas. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar reducción gaussiana a estos tres elementos si están puestos como columnas? Deles vuelta. Calcule la matriz transpuesta, o sea, dele vueltas, aplique la reducción por filas, que es la que uno está más acostumbrado a utilizar, y lo que lo obtiene, entonces, ya es un conjunto de filas donde desapareció la que sobraba, la que era dependiente. Entonces, este conjunto de dos filas genera y es linealmente independiente, es decir, es una base del espacio original. Entonces, aquí si usted gusta hacer reducción por columnas, pues también lo puede hacer, va a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Está bien? Sí, profe, ya me quedo claro. Gracias. ¿Te gustó? ¿Qué más? Vamos a ver aquí en el chat, hay varias preguntas. Vamos a ver aquí lo que dicen por acá. Creo que lo hice demasiado pequeño. Ok, ya está. Vamos a ver. Aquí una compañera. Esta la hicimos. Voy a compartir un segundo. Esta la hicimos ¿cómo se llama? El martes. Debe estar en la grabación. Pero rápidamente, ¿verdad? Nos están dando una cónica, una sección cónica, una curva cuadrática. Esa curva cuadrática, pues yo la puedo escribir como multiplicación por una matriz simétrica. Entonces, XX, 1, YY, 1, y el producto mixto, ¿verdad? El XY, pues le tengo que dar la mitad a cada uno a XY y otro a YX. Entonces, encuentre, bueno, aquí no nos piden así, ¿verdad? Pero esta es la matriz simétrica asociada a, a la forma cuadrática, la curva cuadrática. Y sabemos que toda matriz simétrica es ortogonalmente diagonalizable. Es ortogonalmente diagonalizable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir dos cosas. Quiere decir que es diagonalizable. Eso quiere decir que puedo encontrar una base de vectores propios. Entonces, llamémosle V1 y V2, vectores propios de la matriz, llamemos esto A. Y si yo pongo estos vectores propios como columnas de una matriz, llamémosla C, ¿verdad? Agarro V1 como columna y V2 como columnas, entonces la matriz A se puede escribir como C multiplicado por la matriz diagonal, lambda 1, lambda 2, 0, 0, multiplicado por la inversa. Ahora, la parte de ortogonalmente diagonalizables quiere decir que uno puede escoger estos dos vectores que sean ortogonales, ortonormales, ¿verdad? Dividiendo por la norma, de forma que la inversa se convierte en la transpuesta. ¿Ok? Entonces, noten que la curva cuadrática, ¿verdad? La curva cuadrática era XY, matriz A, por XY como columna, igual a 1. Y ahora estamos, perdón, estamos diciendo que la matriz A, yo la puedo escribir como, ¿dónde está? La matriz A se puede escribir como A por diagonal por C transpuesta XY igual a 1, ¿cierto?
Y noten, tal vez voy a cambiar aquí de color, ¿verdad? Esto que está acá es como un, digamos, un X', Y', ¿verdad? Cuando usted multiplica esta fila por esta matriz, le da una fila que es una combinación lineal de la X y la Y, multiplicado por la matriz diagonal D, multiplicado por esto, pero esto es exactamente lo mismo que está a la izquierda, pero de pie, o sea que esto es X', Y' igual a 1. ¿Ok? Entonces, si yo llamo X', Y' a C transpuesta XY, como columnas, pero como columna, ¿no? Lo que está a la derecha. Si yo llamo a esto X', Y', o sea, esto que está acá, note que esto me da, al igual que hicimos al puro principio, una curva cuadrática, ¿verdad? Es mis variables multiplicadas por una matriz simétrica, multiplicado por la otra en columna, o sea, fila, matriz, columna, igual, perdón, me daría X', Y' por diagonal, X', Y' igual a 1. Esto quiere decir, ¿verdad? Que esto me va a dar, dependiendo de quién es la matriz diagonal, me va a dar lambda 1 por X' al cuadrado más lambda 2 por Y' al cuadrado igual a 1. Esto es una sección, una curva cuadrática, pero ahora donde no aparece el término cruzado. Nota que los términos mixtos aparecen en estas posiciones, aquí ceros. Entonces yo de aquí puedo identificar cuál es la cónica, ¿verdad? Si los lambda 1 es igual que lambda 2, es un círculo. Si lambda 1 es distinto de lambda 2, pero ambos son positivos, entonces es una elipse. Y si tienen signos distintos, ¿verdad? Lambda 1 es positivo y lambda 2 es negativo, o viceversa, tengo una hipérbola. ¿Ok? Entonces, encuentre una matriz ortogonal C, se puede encontrar ortogonal por el teorema de este teorema, ¿no? Tal que este cambio variable, este que está acá, elimine los términos mixtos. Los términos mixtos son el X por Y, ¿verdad? Entonces ya no aparecen, ¿verdad? Aparecen ceros en las posiciones mixtas de la ecuación de la curva. Y una vez que tenemos esto, sabiendo quién es lambda 1 y quién es lambda 2, pues podemos identificar la curva con esta tabla, por decirlo así. Y el ángulo de rotación, ¿verdad? Recordemos rápidamente que el ángulo de rotación, ¿verdad? Tengo una cónica, digamos que sea una elipse. Voy a dibujarlo otra vez más. Si fuese una elipse, por ejemplo, ¿verdad? Una elipse torcida, dado que V1 y V2 son ortogonales, pues me quedan otra vez dos ejes perpendiculares exactamente igual que tenemos antes, y esto es rotado cierto ángulo. Este ángulo se puede medir midiendo el ángulo entre el eje X, ¿verdad? El eje X corresponde a la dirección que me da el vector 1,0, y el nuevo eje X corresponde ¿a qué? Corresponde al vector propio, ¿verdad? Veamos esto, V, corresponde, ¿verdad? El nuevo eje X, es decir, lo que llamamos X', ¿verdad? Corresponde a la dirección de un vector propio, ¿qué? Que esté en el primer cuadrante, ¿verdad? Un vector propio, digámosle, A, B, con A y B, ambos positivos, ¿verdad? La coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es positiva. Entonces, pero esto ya lo encontramos, ¿verdad? Estas son las columnas de esta matriz C. Entonces, escojo la que tenga ambas, escojo como el eje, la dirección, el vector propio, cuyas coordenadas ambas sean positivas. Y con eso, entonces ya tengo dos vectores y calculo el ángulo que están entre ellos. Eso lo hicimos, creo que la clase pasada también, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Déjame compartir un segundo otra vez.
Bueno, aquí preguntaban por la hora de examen, pues sí, es a las 8. Profe, yo le había mandado otra. ¿Quién me habló? Es que no vi quién me habló. Eh, Josué. sí. Déjenme buscar aquí. Me preguntaste por esta, la transformación lineal. Esta otra. También me gustaría resolver esta. Vamos a... bueno, este es de tu examen, creo, ¿verdad? Sí, este es de un examen impreso, de hecho. Este es de otro examen. Ok, vamos a ver. Voy a compartirles el enunciado. Ok, nos dicen, nos dan dos bases del espacio vectorial R3. Nos dicen que encontremos la matriz asociada a la transformación lineal, a la identidad respecto de estas bases. Y después nos dicen que encontremos las coordenadas de cada uno de estos, del vector V, 1, 2, 3, respecto de estas bases. Ok, vamos a responder esa pregunta rápidamente. Voy a compartirles la pizarra. Bueno, deben pensar si quiero hacer esto. Voy a hacer la parte B, porque la parte A realmente no es tan, no le hemos dado mucho énfasis. Es una combinación, digamos, si uno sabe calcular coordenadas, pues sabe calcular la matriz asociada a un cambio de base, que es lo que nos están pidiendo. Pero bueno, la parte B me parece mucho más importante. Ok, pero ¿puede explicarme cómo es esa, digamos, la notación esa? Es que eso es lo que no entiendo. Digamos, esa identidad como dada las dos bases, eso es lo que no entiendo. En general, no sé qué se me hizo, voy a dejar de, ya no sé qué estoy compartiendo, voy a compartir mejor esto otra vez. Ok, vamos a ver. En general, ¿verdad? En general. Si yo tengo una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, voy a llamarlos V y W, y yo escojo una base para cada espacio vectorial, pues tiene una base, cada espacio vectorial tiene base, ¿verdad? Entonces yo escojo una base, voy a llamarle BV, perdón, puse V, voy a escoger una base para este espacio y una base para este espacio, ¿verdad? Son bases. Entonces, los elementos de la base, llamémosle, ¿cómo llamamos? Los elementos de la base V van a ser, no sé, V1, ¿verdad? Hasta un Vn, digamos. Y los elementos de la base para W, digamos que son W1 y Wn, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, calculo la imagen del primer elemento, voy a llamarlo V1, ¿verdad? Esto me da que un elemento de W. Ahora, los elementos de W son combinaciones lineales de los W. Esto va a ser como un A1, W1 más A12, W2. Estoy usando doble índices porque voy a hacer lo mismo para cada uno de estos vectores. Entonces voy a ocupar combinaciones lineales para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, más A1M, WM. Si yo calculo la imagen de V2, ¿verdad? Esto va a ser A21, para algunas constantes, ¿verdad? A22, etcétera, W2, etcétera. Y ya uno debería ir como intuyendo que la definición de la transformación lineal T va a depender de cuáles son estas constantes, ¿verdad? ¿Cuáles son estas constantes? Estas constantes, noten que, ¿verdad? Estas son las coordenadas de este elemento en la base W, ¿verdad? Entonces, es decir, por ejemplo, A11, A12, etcétera, hasta A1M son las coordenadas de T de V1 en la base B, W, ¿verdad? Son las constantes apropiadas que me permiten escribir este elemento de W como combinación lineal de los elementos de la base.
Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo realmente lo que ocupo para entender completamente quién es la transformación lineal T, una vez que yo escoja bases para el conjunto de salida y para el conjunto de llegada, son las coordenadas de las imágenes de los elementos de la base de salida. Eso me da entonces una matriz, ¿verdad? Formada por estos elementos. Entonces, a esa matriz es lo que se llama usualmente la matriz de T asociada, así, ¿verdad? ¿Qué es? Es una matriz que se construye calculando, digamos, T de V1, coordenadas en la base de llegada. Eso es una columna. La segunda columna es para el segundo vector. Y así sucesivamente. Entonces, esta matriz es la matriz, yo la escribo usualmente así, ¿verdad? Lo que estoy evaluando en cada una de estas columnas es los elementos de la base de salida. Y le calculo los elementos de la base de llegada, las coordenadas respecto a la base de llegada. Entonces, es una construcción bastante útil en realidad cuando uno considera transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Ahora, si la transformación lineal T es la transformación identidad, entonces, ¿qué significa evaluar la identidad en una, ¿verdad? ¿Qué significa calcular la identidad de V1? La identidad no hace nada, es V1. Entonces, en el caso particular de la transformación identidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que piden en esa pregunta, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? La identidad respecto de la base de salida y la base de llegada sería evaluar esta base en la identidad, pero evaluar cualquier cosa en la identidad es simplemente dejarla igual respecto de la base de llegada. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que calcule la matriz cuyas columnas son las coordenadas de los elementos de la base 1 en la base 2. Por eso les digo que realmente lo que debemos de entender en ese ejercicio es cómo calcular en general, cómo se calcula las coordenadas de un elemento respecto de una base cualquiera, ¿verdad? Si entendemos cómo hacer esto, pues hacer esto es hacerlo 1, 2, 3, 4, 3 veces, ¿verdad? Porque era 3 por 3. Calcular las 3 columnas que corresponden a las coordenadas de V1, V2 y V3 respecto de la base que nos dieron. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí ya entendí. Es que la anotación me confundió. Ok. Y recordemos, ¿verdad? También en general. Y aquí, ¿verdad? En general, en Rn, ¿verdad? En Rn. Si yo tengo una base, digamos, B igual a V1, V2, hasta Vn, y yo escojo cualquier elemento de Rn. Entonces, ese elemento V, yo lo puedo escribir como cierta combinación lineal de estos elementos, ¿verdad? A1 por V1 más A2 por V2 más, ¿verdad? Más AN por VN. Entonces, estos A's que estoy escribiendo aquí, ¿verdad? Estas constantes, ¿verdad? Es lo que uno llama las coordenadas de este elemento V respecto de esa base, ¿verdad? Sería A1, A2, hasta AN. En el caso particular de los espacios vectoriales de columnas, que son los que nos interesan, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula estas coordenadas? Lo que se agarran estos elementos como columnas, se colocan en una matriz y se le calcula la inversa y se multiplica por el elemento al cual está calculando la inversa. Entonces, en el caso general de Rn, el cálculo de coordenadas equivale a multiplicar por la inversa el vector original. Entonces, en el ejemplo, vamos a ver si tengo por aquí. Nos daban una base, nos pedían, bueno, nos pedían, por ejemplo, calcular las coordenadas del vector. Nos daban una base, ¿verdad? B1
y B2. Aquí no es muy importante cuáles son los números, digamos que 1, 2, 7, cualquier cosa que sea linealmente independiente, pues va a servir, ¿verdad? 5, 8, 9, menos 7, 13, pi, ¿verdad? Para que tenga seguridad de que es linealmente independiente. Y nos daban el vector, por ejemplo, v igual a 1, 2, 3. Entonces nos piden, por ejemplo, calcular cuáles son las coordenadas de ese vector v respecto de la base B1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que agarrar la matriz formada por esas columnas, calcularle su inversa. Esto pues es un cálculo que pueden hacer perfectamente con la calculadora, y a eso multiplicarles el vector original. Y esto es una matriz 3 por 3 multiplicada por una columna 3 por 3, les va a dar el A, el B y el C, que son las coordenadas de esta matriz. Lo mismo hacen para B2, ¿verdad? Si les piden calcular respecto de cualquier otra base, pues reemplazan la matriz asociada a esa base por la matriz correspondiente y multiplican por el vector original. Este es el mismo, ¿verdad? 1, 2, 3, y entonces encuentran las coordenadas. ¿Ven? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Al menos en el chat ya no tengo más. Sí, en chat creo que ya contesté todas las que me hicieron. No sé si tendrán ustedes alguna otra por ahí. Profe, una pregunta ¿Sí? con respecto a las tareas. Es que Sí. se supone que teníamos que hacer 10, pero solo hicimos 9. Sí. Y se supone que también bueno, no sé si a todos les sale, pero a mí en mediación me sale que descartaron una. Eso, bueno, eso ya había pasado antes y bueno, yo me puse a preguntar y todo con la gente hay como un chat de coordinadores y demás, y yo les pregunté que qué pasa, porque eso no fue algo que yo haya hecho. Entonces, y mientras estaba conversando, ya me explicaron que hiciera tal cosa, se arregló solito. Y ayer otro colega me dijo que la tarea 1 salía descartada. Y eso, yo no sé, digamos, si yo quisiera descartar una tarea, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, actualmente yo no sé cómo descartarla, o sea, que vuelva a estar, que cuente. De todas formas, no es que se haya descartado, ¿verdad? Eso tuvo que ser algún error, no sé, no sé cómo arreglarlo. A la hora de, por ejemplo, ya de reportarle las notas, pues sí se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Las notas están ahí, solo que ustedes posiblemente no la vean. Entonces, ahí, las notas no se han cambiado, ahí están todas, nada se ha descartado. No sé muy bien cuál es la razón de que aparezca descartada, pero no se ha descartado. Y la tarea 10, pues yo les dije que básicamente, como se nos acabó el tiempo, se nos acabó la materia, íbamos a hacer básicamente un regalo, ¿verdad? Entonces la tarea 10, automáticamente todo el mundo la tiene con un 100, ¿verdad? Son 3% que estamos, digamos, pues obsequiando realmente, ¿verdad? Para no ponernos a sacar promedios de las 9, entonces no, son 3%, digamos, gratis para todo el mundo. Ah, ok. Entonces sí la tomamos en cuenta a la hora de nosotros mismos sacar el promedio, no es como que simplemente tomamos en cuenta 9. O sea, tomamos las 10 No, y la décima todas la las tomamos en 10, cuenta todas como las 10. 10 con un 3% o sea, con un 100 en la última. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, ¿qué más? Profe, una pregunta. Sí. El examen empieza a las 8 y Ujú. termina, Son 2 horas y 30. y Casado tenemos una termina. hora, y tenemos una hora para mandar los apuntes. ¿O cuánto? Una hora no, posiblemente 20, 20 25, ya minutos. 30, posiblemente ya, o sea, entre 20 y 30 minutos. 25 tal vez Ok, para hacer. ok, muchísimas gracias, profe. Ese tiempo es posterior al. O sea, empieza a correr, digamos, a las 10 y 30. No sé, ¿alguna otra pregunta? Estamos. Bueno, espero, buena suerte, ¿verdad? Suerte, que espero que les vaya bien. El examen yo lo considero que se deja hacer, ¿verdad?
les voy a repetir la indicación que les dije en la clase pasada, ¿verdad? Traten de administrar el tiempo de la mejor forma posible, ¿verdad? Yo, pues así, casi que a un cálculo un poco, ¿verdad? Con los ojos cerrados, les recomiendo que dediquen que se propongan, ¿verdad? Que se cronometren, que cada punto, ¿verdad? Cada punto del examen, ustedes dicen, bueno, voy a durar 3 minutos. Después hay el ejemplo con 3 minutos. De hecho, es como para, ¿verdad? 3 minutos les va a sobrar, si duran 3 minutos si duran 3 minutos por punto, les va a sobrar un montón de tiempo. Eso es, ¿verdad? El examen tiene 35 puntos. Entonces, si fueran 3 minutos por punto, serían 105 minutos y ustedes tienen 150, ¿verdad? Entonces, pueden hacer, o sea, todavía les queda un margen ahí, ¿verdad? Para que ustedes jueguen. Es una pregunta, van por 4 y están avanzando, ¿verdad? Ese es el punto. Si ustedes están avanzando con la pregunta y están calculando y la están volando, pues siga, no hay ningún problema. Si va por 3, 4 minutos, no importa. Pero si usted tiene una pregunta de un punto y ya lleva 6 minutos y está pegado, es el problema, ¿verdad? Usted no sabe qué hacer y la pregunta vale un punto y usted lleva 6 minutos, yo le recomiendo que la deje botada y avance con las preguntas que esperemos que sí pueda avanzar. Y ya, bueno, si al final del examen pues, le sobró 10 minutos, vuelva a esa pregunta y vea si se gana ese punto, ¿verdad? Pero no pierda 10 minutos tratando de ganarse un punto, ¿verdad? Mejor va a la pregunta que vale 10 puntos y trate de ganarse los 10, ¿verdad? Es mucho mejor que perder un punto. Un punto nadie lo vale, ¿verdad? Un punto no es ningún problema. Entonces, mi recomendación es que manejen muy bien el tiempo, ¿verdad? Traten de proponerse, ¿verdad? Que cada punto, ¿verdad? Hay preguntas de 1, hay preguntas de 2, de 4 y casi que de 10, ¿verdad? Entonces, hay preguntas de 3 minutos, de 6 y de, ¿verdad? 30 minutos. Entonces, manejen muy bien ese factor tiempo versus puntos. Si ustedes llevan 5 minutos viendo el examen, ¿verdad? No pensando, no sé qué hacer con esa pregunta, pasen a la que siguen, ¿verdad? Pasen a la que siguen y pierdan un punto, pierdan 2 puntos, todavía no es un error, no es un problema grave perder 2 puntos. Si están avanzando, ¿verdad? Si me falta nada más calcular el determinante, ya lo calculo, siga, ¿verdad? No se preocupe por eso, pero si está pegado, abandónelo y enfóquese en los puntos que sí puede ganar. Esa es la recomendación. Yo considero que muchas preguntas, casi no todas las preguntas están bastante asibles, ¿verdad? Hay como 3 que se repiten de las tareas, ¿verdad? Entonces tal vez para que estén como de que sirvió de algo, ¿verdad? Las tareas. Y ya, esas serían como mis recomendaciones a las vísperas del examen. No sé, El examen es de respuesta corta y desarrollo, ¿verdad? Sí, el examen tiene 7 preguntas de respuesta corta. O sea, yo le puse respuesta corta y menos corta. Hay 7 puntos que son, ¿verdad? Ahí no se califica el procedimiento, porque básicamente no hay procedimiento. O sea, no quiero decir que no tengan que hacer nada, sino que son preguntas que, bueno, usted dice, ¿verdad? Escribe un garabato, o 2 garabatos, 3 garabatos mucho, ¿verdad? Un renglón completo de garabatos, y debería tener la respuesta, ¿verdad? No tienen que hacer cálculos extensos, y esas preguntas, pues, valen un punto. Sería casi imposible darles medio punto o un cuarto de punto, ¿verdad? 75% de punto. Entonces, esas preguntas nada más las responden y listo. La parte de desarrollo sí está dividida y ahí les digo, ¿verdad? Lean cuánto vale la pregunta, ¿verdad? Ahí dice cuánto vale la pregunta. Entonces, hay preguntas de 2 puntos, básicamente son parecidas a la de un punto, pero con un pasito más, ¿verdad? En vez de un renglón son 2. Y ahí, pues, ahí sí les vamos a pedir que escriban la solución y ¿verdad? Y la suban, ¿verdad? Junto con todas las preguntas. O sea, están 7 preguntas de un punto, esas no tienen por qué tomar fotos, no tienen, ¿verdad? Y las que siguen, que hay de 2 puntos, de 4
y de 8 y de 10, creo, son las preguntas a las cuales, pues, como existe la posibilidad de que cometan un error y no queremos penalizarles todo el puntaje, pues entonces queremos revisarle el procedimiento. Pero entonces, ¿verdad? Presten atención al puntaje de las preguntas. Una pregunta de 2 puntos sigue siendo la respuesta corta, pero quisiéramos ver cuál fue el cálculo que usted hizo, ¿verdad? En caso de que cometa un error. Y ya sí, hay 2 preguntas ya de desarrollo que se parecen más a las que acabamos de hacer, ¿verdad? Donde tengo que encontrar, no sé, el alfa que haga que esto suceda. Entonces es como la parte A. Entonces cuando ya encontré ese valor, pues hago otra cosa con ese. Entonces ya son preguntas más de desarrollo, ¿verdad? Tengo que encontrar, ¿verdad? Que son ortogonales, eso equivale a un sistema de ecuaciones lineales, lo resuelvo y encuentro tal cosa y listo, ¿verdad? Entonces, son preguntas ya que realmente, pues, hay que escribir muchísimos garabatos, ¿verdad? No lo podría uno casi que hacer a puro ojo. Parecidas a lo que me acaban de dar, a las preguntas que me acaban de hacer. Entonces, está dividido de esa forma, ¿verdad? Son 7 preguntas de respuesta inmediata, diría yo. ¿Verdad? Eso no quiere decir que no haya que hacer cosas, ¿verdad? No se asusten y digan, profe, es que no me salió solo con verlas, ¿no? Y si tiene que escribir un renglón, escríbalo, pero ¿verdad? Son respuestas sencillas. Y después viene la parte que llamamos de desarrollo, que está dividida en preguntas de distinto puntaje. Pero todas ellas las vamos a pedir que suban el documento que respalde su trabajo en caso de que cometan un error, ¿verdad? Porque ya perder 2 puntos por un menos, ¿verdad? Ya sí duele más. Y si son 4 puntos, ¿verdad? Mucho más. Y si son 10 puntos, pues mucho más. Entonces, ya esas preguntas sí les pedimos que las suban, o sea, que tomen una fotografía. Yo les recomendaría, tal vez, ¿verdad? Que se propongan igual, ¿verdad? Uno, que ser muy ordenados, ¿verdad? Y ojalá que les quepa, no sé, en 2 páginas todo, ¿verdad? Como, de forma que tengan que tomar una foto, a lo sumo 2 fotos, ¿verdad? No que sea un documento que tuvieron que tomar 10 fotos, subirlas a no sé dónde, hacer un PDF. Entonces, ojalá que les quepa en 2, ¿verdad? Como las preguntas que yo llamo de respuesta menos corta, ojalá les quepa en una página, y la que sigue, las otras, las largas, por decirlo así. Alan, adelante. Profe, ¿y a dónde se envía el documento? ¿A su correo? No, ahí mismo en mi acción virtual va a haber un Ah, ok, como, ya, ok, sí, ahí mismo en mi acción virtual va a haber un espacio que diga suba su documento acá. ok, gracias. ¿Sí? En caso, ¿verdad? Como que se les vaya la luz o algo, ¿verdad? Que les afecte solamente en casos, ¿verdad? Como casos emergencia, digamos, pues me lo pueden mandar tal vez al Telegram para que quede el respaldo de que ustedes, ¿verdad? Lo terminaron en el tiempo que tienen que hacerlo, etcétera. Y después, pues, cuando ya regresa la luz, pues ustedes van y lo suben a mediación virtual. Pero sí, ¿verdad? Intentemos que si no ocurre ninguna situación extraña, pues lo suben ahí. Ok, ¿qué más? Vamos. Profe, ¿cuántas preguntas son? Son 7 de 1 punto. Creo que hay 2 de 2 puntos, 1 de 4 y 2 de desarrollo. O sea, 2 de respuesta larga. Ok, ¿Cuántos dije? profe. Son como Es 7, 8, 9, 10. Son como como 12 12. preguntas. Son Ajá. 35 puntos. Son 35 puntos. Son 7 de 1, 2 de 2, 1 de 4, 1 de 8, o de 9, no recuerdo, y 1 de 11. Igual, no, cuando digo de 11, por ejemplo, o sea, son preguntas, digamos, parte A y parte B, ¿verdad? Son relativamente independientes, ¿verdad? No es que si no hicieron la A no pueden hacer la B. Más o menos son independientes. Más que ser ocupo la parte A para hacer la parte B, pues es como, ¿verdad? Haga algo en caso de que no sepa lo otro, ¿verdad? Entonces, como la pregunta de 11 puntos, ¿verdad? Tiene una parte que es completamente independiente, ¿verdad? Digamos, vale 5 puntos o 4 o algo así. Entonces, ustedes hacen eso y ya, por lo menos, ya tienen 4 de los 11. Y ahí siguen, ¿verdad? Y van ganando puntos paulativamente. De forma que no es que
van a perder toda la pregunta por, no sé, por no saber empezar, por ejemplo. Pero bueno, espero que no pase, ¿verdad? Pero sí, son 35 puntos divididos de esa forma que les acaba de contar. Bien. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces, bueno, mucha suerte. Aquí yo, pues, cualquier cosa, el día de hoy, si ustedes, pues, tienen alguna duda de último momento, me pueden escribir al Telegram y, pues, ahí intentaré despejarles las dudas por ese medio. Y ya, bueno, la próxima semana, yo esperaría calificar los exámenes, no sé si mañana mismo, pero, ¿verdad? Ojalá rápido, el lunes o martes, o a más tardar, para que ustedes tengan pues ya puedan irse a la fiesta de la alegría, esas cosas, ¿verdad? Que quieren hacer. Y nada, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Adiós.